preguntando y esperando. Ya tenemos aquí en un escritorio compartido a un gran referente. En primer lugar, debo iniciar de esta forma, alguien que conozco hace varios años y él he saboreado ahí en la periferia el crecimiento y todo lo que Dios le ha permitido hacer al querido Nicolás Panoto, doctor, sociólogo, antropólogo y ante todo un seguidor del Calvario, un seguidor de Jesús. Nico, un abrazo hasta Chile. Gracias por abrir las puertas de tu casa y de tu tiempo para compartir. Muchas gracias, Roy. Lindo charlar de nuevo con vos y compartir este tiempo. La verdad que gracias y por fin se dio. Que desde tu atestado, de tu teología, pudieras ayudarnos a ver de dónde se toman aquellos que hoy levantan la injerencia tan radical, ¿no?, de la iglesia metida en temas de política, y por otro lado, que nos pudieras hablar, y vos lo podés articular de poner esto en primero, en segundo, tercer lugar, como tú quieras, es todos los efectos negativos, por lo menos yo los leo así, porque tengo posiciones bien radicales con que la iglesia no debería participar tantísimo, pero cuáles son esos consecuencias tan nefastas, es la palabra, que hoy lo acabamos de vivir aquí en Costa Rica en las elecciones pasadas, en lo cual participé activamente informando lo que está pasando en Brasil, Guatemala, Centroamérica y demás países con la injerencia. Y luego, ¿cuáles serían las formas, Nico, en las que nos puedes ayudar a desmitificar en algún sentido todas estas posiciones y cómo desde el reino de Dios, cuál debería ser saludablemente desde el reino de Dios una participación política si es necesario hacerla de esa manera? Porque todavía hay quienes defienden que la transformación social se da desde estructuras de poder. Así es que bienvenido, el micrófono es tuyo, Nico. Bueno, gracias, Roy. A ver, sí, como decís, es un tema sumamente complejo de abordar. Eh, no solamente complejo, sino como decís, también levanta resistencias, levanta polarizaciones, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que digamos, es un tema que por ahí a veces también digamos, habla de iglesia y de política, pero no se define en el fondo, digamos, cómo entendemos cada uno de estos actores y también cómo se entiende la vinculación, ¿no? A veces se lo toma como, digamos, de maneras por ahí muy homogéneas, y no se no se profundiza en las complejidades que inclusive tiene este vínculo. Frente a la pregunta es de si la iglesia debe actuar o no en la política, en primer sentido nos tenemos que preguntar, ¿qué entendemos por política? Y en segundo lugar, ¿qué entendemos, digamos, por iglesia de alguna manera, ¿no? O a qué estamos refiriendo. Pero cuando hablamos de política, uno lo primero que piensa que es partidos políticos, elecciones, Sí. lo que se llama, o lo que se dice una perspectiva institucional de lo político. Pero Política. la política es algo muchísimo más amplio, Hmm. ¿no? En términos generales. La política tiene que ver precisamente con cómo lidiar con los asuntos que tenemos en común como sociedad. Y ahí entran todos los Todo. actores de la sociedad en diversos niveles, ¿no? El tema de las elecciones, los partidos, la incidencia en el Estado, son, digamos, un conjunto de prácticas específicas, digamos, dentro de este gran entramado que es incidir en lo político como una dimensión mucho más amplia. Pero también cuando hablamos de iglesia, digamos, cuando hablamos de iglesia en la política,
tenemos que ver que a veces hay iglesias o comunidades de fe que están involucradas, a veces son denominaciones, a veces son federaciones eclesiales, a veces son pastores y pastoras, y a veces son organizaciones religiosas o cristianas y agrupaciones políticas, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. uno también tiene que hacer esta distinción porque cada una de estas maneras en que la iglesia visibiliza su presencia pública también tiene otros matices, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido me parece importante resaltarlo. Eh, Ahora, la pregunta es, ¿debe la iglesia involucrarse en política? Digamos, desde esta perspectiva mucho más amplia de lo político, por supuesto que sí. Es decir, la iglesia es un agente social importante, digamos, que tiene un tipo de incidencia social, que tiene que ver con, eh, digamos, la construcción de imaginarios sociales, de prácticas de transformación social, y es un actor social más, que interactúa con otros, que actúa por el bien común de la comunidad, etcétera, etcétera. Ahora, el problema emerge cuando nos metemos digamos, en la política propiamente institucional, ¿no? La que En temas gobierna, ¿no? La que partidarios. ejerce, la que es el gobierno Exactamente, ok. ¿no? Exactamente, el gobierno, las cuestiones de gobierno, la cuestión de, digamos, las elecciones, las preferencias ideológicas o partidarias, Mm, ¿no? Eh, digamos, ahí entra una de las tensiones y la otra de las tensiones es, en realidad, no si la iglesia debe meterse o no en política, sino en cómo se involucra la política. Y ahí me parece que es, digamos, mm, la pregunta que más merece que trabajemos. Porque la iglesia, como dije, es un agente político natural. sí, sí. Ahora, la cuestión es cómo se mete en política en un Mm, sentido amplio, pero mm, también en mm. diferentes instancias. Perdona que Entonces, te con respecto... interrumpa. Sí, Entonces queda sí, muy claro porque nos ayuda a entender. Aquí te están mandando saludos desde Caracas, de Venezuela, algunos lugares, Nico. Mira, gracias. el tema es entonces que efectivamente la iglesia que encarna un rol profético relevante en la comunidad, se convierte en sí misma en un accionar político debido a su injerencia en diferentes lugares. Esa, digamos que podría ser, o podría no, es la saludable. Lo que Ujú. ahora vamos a trascender es en la forma en la que la iglesia Exactamente. institucionaliza su posición política al aferrarse a Exactamente. una ideología X o a un partido X. Es así. Bien. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, por ejemplo, en eso que vos decís de las ideologías que moran adentro de las iglesias o las comunidades de fe, claro, vos sos pastor y lo sabés más que nadie, es que uno en la comunidad de fe lidia con un montón de perspectivas. Sí. ¿No? Inclusive dentro de la misma comunidad local, como también en la denominación, si hablamos de federaciones eclesiales, uno lidia con muchas perspectivas políticas, ¿no? Sobre ciertos temas por ahí hay más unidad, pero sobre otros temas, digamos, y más estrictamente ideológicos y políticos, uno encuentra muchísima diversidad. Entonces, por eso la pregunta me parece que tiene que ser, bueno, no tanto cuál debe ser la perspectiva política de la iglesia. O sea, yo tengo mis perspectivas personales y desde mi fe trabajo en el espacio público desde mi organización, con la iglesia, con pastores y pastoras, digamos que nos aunamos en ciertas perspectivas comunes, pero yo soy consciente que la misma iglesia cristiana, evangélica, protestante a la cual yo pertenezco, hay otras perspectivas. Ahora, ¿dónde realmente nos enfrentamos? ¿En ver quién tiene la verdad absoluta o no? Hmm. O más que nada en decir en cómo somos parte de un debate público más amplio. Y ahí es donde se gestan muchos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta perspectiva negativa, hay muchas, digamos, es paradójico, porque hay muchas iglesias que se quejan de que no las escuchan, de que los políticos no nos dan Sí. lugar, etcétera. Pero cuando le dan lugar y hablan, dicen, bueno, esta es la verdad y todos los demás están equivocados. Hmm. Entonces la construcción, para ver, la construcción de alguna posición política de la iglesia debería ser algo, según le entiendo, que debe ser muy colegiado. Es algo que no debe integrar una verdad absoluta. Por ejemplo, creemos esto absolutamente con relación a todos los temas de boga, qué temas de aborto, qué temas de ideología de género, todo lo que tú sabes que está golpeando ahora nuestra América Latina. Entonces debo comprender que uno de los errores es cuando la iglesia abandera una posición, la declara como era absoluta y en virtud de ella intenta manipular, comprar, coaccionar votos. Es así. Mira, y exactamente eso hay dos cosas. En primer lugar, que las iglesias hablan en nombre de toda la iglesia, es decir, la iglesia evangélica dice esto, Sí. y esta es la posición de la iglesia evangélica, y eso es
un error, Claro. ¿no? Si hay una comunidad particular o una denominación que en un proceso de consulta eclesial, etcétera, decidió tomar cierta postura y hacerla pública, listo, en nombre de ellos, pero no en nombre de todo el espectro evangélico, porque justamente es mucho más plural, ¿no? Claro. Entonces, eso ya, ahí ya nos fijamos como, digamos, digamos, esta falta a veces de capacidad de diálogo democrático y político que tenemos hacia dentro de la No iglesia, existe. que después obviamente es un reflejo hacia cómo actuamos en el espacio público. Claro. Pero el otro tema también es que, y esto es un tema delicado, pero claro, en el espacio público todos los grupos que componen un espacio público van a defender su perspectiva, su posición y demás, pero el plus que tenemos, yo alguna vez he escrito sobre el tema de yo le digo la tercerización teológica, es decir, no, esto no es que es mi ideología, esto lo dice Dios, ¿no? Entonces las iglesias o la gente que habla en nombre de la iglesia no está dispuesta a decir, bueno, a ver, yo tengo esta ideología o yo tengo esta creencia y la defiendo desde mi fe por estas perspectivas. No, dicen, Dios dice esto, la Biblia dice esto, Dios no quiere esto, la Biblia no es, o sea, y eso hay que tener cuidado. Si los debates lo tenemos hacia adentro mismo de las comunidades de fe y de las propias iglesias, ¿cómo no vamos a tener mayor cuidado precisamente en tratar estas cuestiones? Pero no es solamente un tema específico, es una lógica. Es decir, cómo nosotros vamos a ir como iglesia a hablar en nombre de Dios, y obviamente hay una concepción también de Dios, Claro, ¿no? Como decir, a ver, yo puedo tomar a Dios como objeto y decir, Dios es esto. O sea, inclusive ahí hay un problema estrictamente teológico. Claro. Por eso como iglesia también, cuando hablamos de iglesia y política, y esto como yo como teólogo y creyente lo trato mucho, es sobre todo un trabajo teológico y un trabajo pastoral. ¿Por qué? El tema teológico precisamente porque hay que deconstruir y nuestras maneras en que legitimamos teológicamente nuestros discursos sociales y donde vemos a Dios, pero también pastoral. ¿Sabes por qué? Porque como iglesia estamos tan poco acostumbrados a veces al tema de manejarnos en un espacio de diversidad y de pluralidad. Sí. Decime si esas dos palabras no provocan miedo a veces. No, y no solo eso, vos la decís, y aquí, por ejemplo, para citarte una más sobre esa, a mí personalmente me critican mucho porque uso la palabra inclusividad, ser inclusivo. Claro. Son malas palabras, son malas palabras. Exacto, no la podés decir. No puedes decir en el aspecto evangélico. Pero fíjate, o sea, pero es interesante, o sea, para quienes somos creyentes, ¿por qué esas palabras hacen tanto ruido? ¿Por qué esos términos producen tensión? ¿No? O sea, no es una cuestión simplemente de lucubración teórica, teológica, política, es una cuestión de piel. ¿No? Es una cuestión de cuerpo, o sea, hay una resistencia. Uno dice pluralidad, diversidad, inclusión, aceptación del otro, y ya hay miedo, hay temor. Claro. Entonces, por eso lamentablemente hay mucho, a veces cuando, digamos, se refiere a la acción pública de la iglesia o de las iglesias o de ciertas religiones, se habla de un discurso de odio, de temor y demás, porque hay, digamos, una reacción. ¿No? Hay una reacción que eso no muestra reflexividad o una cuestión de sensibilidad hacia el otro, sino una cuestión de, bueno, lo diferente ya me cierro. Y claro, si nosotros encima como iglesia estamos acostumbrados a legitimar todo, decir, bueno, donde yo estoy es donde Dios está, ¿no? Entonces menos posibilidades hay de comprender que somos seres humanos, de que somos parte de un entramado social, de que nosotros como seres humanos no tenemos la verdad absoluta. Sí, la tiene Dios. La tiene Dios. ¿Y alguno puede decir que tiene la manera en que Dios ve las cosas? No, sería un error inclusive antibíblico y antiteológico. Claro, entonces el problema es entonces, Nico, es cuando hemos adoptado posiciones políticas, las teologizamos y las declaramos como una verdad absoluta en la que efectivamente ponemos a todos y decimos esta es la voz oficial y con todo, voy a decir esto con todo lo que pueda implicar mi voz aquí, pero pasó aquí en Costa Rica con las pasadas elecciones, un partido político que se abandera como la voz oficial de los evangélicos, efectivamente también logró captar varias cantidad del pueblo de hermanos y hermanas católicos y qué sé yo. Pero lo que pasa es, bueno, que al final no logra llegar al lugar donde quería. Después se desvincula el mismo partido porque
teológica, bíblicamente, y después de ahí todos los demás aristas de orden sociopolítico estaban totalmente sin lograr tener una coherencia, una homogeneidad en el criterio. Uso eso como referencia para acotar eso, es que estas posiciones se levantan, declaran una verdad que no ha sido construida como tú bien lo dices, escuchando la diversidad, la pluralidad, integrando otras voces para poder hacer algo más colegiado. Y el caso de Costa Rica, además, es mucho más significativo y lo que pasó el año pasado, inclusive es algo, digamos, fue un hecho muy singular en el continente. ¿Por qué? Porque el propio Tribunal Superior, perdón, el Tribunal Supremo Electoral, Elecciones, sí, sí. digamos, sentenció tanto a la cúpula de la Iglesia Evangélica como a la Iglesia Católica precisamente por estar infiriendo temas de votaciones, de infiriendo no tal vez nombres específicos, pero sí, en algunos casos sí, en otros casos, digamos, delimitando cuáles deben ser los criterios por los cuales se debe votar o no, ¿no? Y bueno, yo estudié bastante la sentencia del principio del año pasado, donde, claro, la sentencia decía, las iglesias son instancias de gran incidencia pública, por lo cual no pueden estar, digamos, demarcando una manera e incidiendo de esa manera, justamente porque tienen una gran incidencia en términos demográficos, en términos sociales. Claro. Entonces, fíjate que el mismo autoridades políticas o electorales en este caso reaccionaron frente a esa acción de la iglesia, ¿no? Claro. Y lamentablemente en muchos casos, por lo poco que he seguido, digamos, en posterior a las elecciones en Costa Rica, el clima ha quedado sumamente polarizado, ¿no? O sea, y ni siquiera muchas iglesias han tenido el discernimiento, y acá uso esto en todo el sentido espiritual y teológico, han tenido el discernimiento para dar cuenta de esa advertencia que hubo de las autoridades electorales para decir, a ver, parece que no estamos haciendo bien las cosas, tal vez tendríamos que actuar de otra manera, porque, a ver, ¿qué fue lo que dejó en claro esa sentencia? Que tanto la cúpula católica como cierta cúpula evangélica dieron cuenta de acciones poco democráticas. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que las iglesias sean un referente y hayan sido sentenciadas legalmente por acciones poco democráticas? Entonces, esas cosas son las que no aparece que a ver, y como esto están sucediendo en otros lados, pero no parece que la iglesia no discierne, está tan ensimismada en que tenemos la verdad absoluta de cómo las cosas tienen que ser, ciertas posiciones, ¿no? Que no hay un nivel de discernimiento en decir, a ver, ojo con eso, porque de eso a promover actitudes poco democráticas hay una línea muy fina. Y lo peor es que cuando sentimos demandas como las que estás diciendo, que el Tribunal Supremo de Elecciones aquí hace esta sentencia, ¿sabe qué es lo vergonzoso, Nico? Es que el mundo evangélico lo toma como una manifestación bélica, espiritualmente demoníaca, en De medida de todo ese persecución. misticismo, y pocos tomamos el tiempo para elaborar lo que tú bien dices, es una reflexión. ¿Cuál es nuestro discernimiento? ¿Cuál es el alto en el camino que tenemos que hacer para medir hasta dónde estamos incidiendo, hasta dónde estamos permitiendo que la condena realmente es materializable, realmente tiene una instrumentación real que dice, sí, la iglesia está cometiendo un grave error? Pero bueno, aquellos que nos están sintonizando de Eco Radio, Biblia con Aroma de Café, estamos con el doctor Nicolás Panoto hablando acerca de la iglesia y la política. Nos decía el doctor Panoto que hay una política que vamos a usar un término saludable, es aquella que desde la iglesia que encarna el mensaje del reino de Dios, se integra en la comunidad y genera acciones que tienen que ver con su propia lectura cosmológica, bíblica, teológica, y obviamente la socializan acciones. Pero está la otra que tiene que ver con la incidencia de la iglesia desde la institucionalización de la política en los países en donde ejercen, basado en ideologías, incluso teologías, verdades absolutas con las cuales levantan una bandera diciendo representamos al pueblo evangélico sin haber construido estas posiciones de manera colegiada, integrando otras voces. Voy bien, Nico, en este síntesis. Sí, tal cual. Y justamente, digamos, por ir para
para profundizar eso, Sí. digamos, que bien resumiste también, digamos, uno tiende a decir, bueno, entonces que la iglesia no tiene que tomar Esa es la gran posiciones. Por pregunta. supuesto que la iglesia tiene que tomar posiciones, pero no va a ser una, van a ser muchas. Mm. O sea, ninguna, no hay una posición que va a ser reflejo de toda la iglesia. Que La redime iglesia es todo. plural. Exactamente, la iglesia cristiana evangélica o cristiana en general es plural, es diversa y hay hacia adentro de sí posiciones que son inclusive antagónicas y eso tiene que seguir siendo así porque es saludable para la propia iglesia también. O sea, si hablamos de los valores de la democracia, si hablamos de los valores de pluralidad, que eso me parece que son valores inherentes al ejercicio político y a la incidencia o a la pertenencia de un espacio público, digamos, no, o sea, no se puede hablar, digamos, en nombre de toda la iglesia. Entonces, ahí me parece que hay que distinguir dos cosas. Yo creo que en ese sentido, sí, y en esto soy bien anabautista, yo no creo que federaciones eclesiales y pastores y pastoras deban fomentar una pertenencia política partidaria o específica. ¿No? Mm. Reconociendo y discerniendo que la iglesia es plural, deben abrir espacios de diálogo, de intercambio sobre las diversas perspectivas existentes. Ahora, si hay grupos, sectores o organizaciones de sociedad civil, organizaciones políticas que tienen una raíz religiosa, una raíz eclesial, de cierta denominación, ¿no sé? Hay muchas organizaciones hoy día de sociedad civil que están trabajando, que tienen un trasfondo evangélico porque pertenecen a distintas iglesias, etcétera. Bueno, lo pueden hacer, pero también tienen que reconocer que están hablando desde su particularidad como grupo, que representan no a toda la iglesia ni a todas las posiciones que hay, sino algunas, ¿no? Porque eso es precisamente una concepción democrática de la propia iglesia. Y en tercer lugar, nuevamente, creo que lo que tenemos que concentrar como iglesia no es en qué posición es la que la iglesia debe tomar, sino en cómo actuamos en el espacio Sí, público, es decir, sí, cómo hacemos política. sí. ¿No? Tenemos que saber que si vamos a incidir en el espacio público, tenemos que ser abiertos a escuchar al otro y a las otras posiciones. Saber que tanto el otro como yo mismo no tengo la verdad absoluta. Y es desde ese lugar de Mm. contingencia que tenemos, donde nos sentamos a hablar. Yo no puedo ir desde mi fe, desde mi lectura bíblica, decir, no, Dios quiere esto, por lo cual vos estás equivocado. Eso no es democrático. ¿No? Y ahí hay mucha falacia en el actuar de muchos grupos eclesiales, porque quieren actuar en el espacio público, ¿no? Y quieren ingresar en el espacio público mediados y usando las herramientas democráticas, pero una vez que llegan, quieren decirles a que todo están equivocados, que ellos tienen la verdad absoluta. Claro. Eso es una actitud poco democrática. Entonces, hay mucho que pensar en ese sentido. Oh, ¿Cómo nos transformamos cómo actuamos en un diálogo democrático? claro, ahora la pregunta que más de uno se hace y de los debates que están en contra es, bueno, ¿cuándo debo ser democráticamente inclusivo y cuándo el ser democrático pone en riesgo y va en contra de lo que yo creo de la escritura? Claro. A ver, justamente pero lo que yo creo en las escrituras, yo soy un creyente y teólogo que yo tengo mis posiciones teológicas y mi lectura del texto bíblico y yo inclusive esas mismas lecturas que tengo, yo también las pongo entre paréntesis, porque sé que también no son lecturas absolutas. Entonces, digamos, por eso en el fondo es un tema teológico, es decir, a ver, yo voy a defender mi posición, voy a estar en el espacio público y yo como creyente, yo por ejemplo soy militante del tema de los derechos humanos y lo hago como creyente, ¿no? Y yo tengo toda mi raigambre bíblico-teológica, mi compromiso al respecto, y lo hago desde ahí y es mi posición y yo la defiendo. ¿No es cierto? Ahora, yo sé que al entrar en el espacio público va a Sí, haber otras mediaciones. sí. Hay otra gente que no le interesa el texto bíblico, a mí sí. Hay otra gente que no, y yo no la puedo negar porque, digamos, no sigue el texto bíblico. Ahora, lo que yo puedo sí oponerme al otro y tener una tensión, un conflicto, que este es otro tema que sería bueno hablar, digamos, cómo comprendemos los conflictos dentro del espacio público, puede ser sobre temas que nos llevan a hablar en común, o sea, cómo entendemos la justicia, Claro, claro, cómo entendemos el bien común. Ahí podemos haber claro. tensión, pero no puede haber tensión porque yo uso la Biblia y el otro no. Y el gran problema que ahora abarcamos es que en los temas de Vogel, lo voy a citar, que tú lo sabes, aborto, política migratoria, el tema de derechos humanos, matrimonio igualitario, el tema de ideología de género, son temas que algunos
A ver, aquí hablo Centroamérica, Sudamérica está un poco, creo que más claro, pero aquí, mira, Nico, con todo respeto y a los pastores que nos siguen, no tienen ni la misma iglesia local. No ha desarrollado un ejercicio pedagógico en la que la iglesia se sienta. A ver, ¿de qué estamos hablando de derechos humanos? Entendemos Exactamente. el concepto, sabemos de qué se habla, de qué hablamos de temas migratorios, cuáles son los esfuerzos en lo micro que desde las bases de la iglesia, las bases de una comunidad de fe, están integrando para luego aceptar y comprar, para poner alguna forma, el discurso del político que está abanderándose. Y yo lo que veo es simplemente un caudillo levanta excita, digo yo la palabra, casi suena medio erótico, pero sí, excita a todo el mundo y ya, esta es nuestra posición. Mira, yo me he sentado con pastores, Nico, les he preguntado, a ver, decime 10 derechos humanos. A ver, decime, ¿cuál es la fuente de los derechos humanos? ¿Lo sabes? El tema migratorio, ¿cómo lo ves? Mira, inclusive el tema de ideología de género, ¿realmente la comprendemos? ¿Tenemos clara una posición o solamente porque nos era muy rico aquí en los oídos ya decimos Exacto. eso? Creo que el problema ha sido que no hemos construido posiciones de esa manera como tú lo dices. Pero mira, ahí en ese punto fundamental que vos estás planteando, ahí se ven, digamos, las dos fallas que planteaba antes. Primero, una falla política, es decir, cuando vos vas al espacio público y dialogar con otros, un elemento fundamental es que tenés que saber argumentar lo que vos hablás, Claro. ¿sí? Entonces, ahí la primera falla de muchísimos espacios religiosos que no se forman para hacer una argumentación en tanto a posicionamiento. Ojo, hay muchos espacios religiosos que yo estoy en la otra vereda y los respeto mucho porque Claro. saben argumentar. No estoy de acuerdo, pero han sabido argumentar, pero son los Ujú. muy pocos. Digamos, hay Sí, muchos espacios sí. que... Entonces, hay un error en primer lugar, político. Y el otro error es el error teológico, es decir, acá no importa si yo me formo, acá no importa si yo escucho al otro, acá no importa, lo que importa es lo que yo digo porque Dios me lo dice y punto. Entonces, ahí hay otro error teológico, Claro, ¿no? claro. Y un error que también requiere para trabajarlo toda una cuestión pastoral de fondo, ¿no? Entonces, fíjate cómo en esa actitud se ven esas dos cosas y claro, y en tercer lugar, por ahí, que vos mencionaste estos temas, digamos, delicados, como es el tema de los derechos humanos. En segundo lugar, ¿se sabe de dónde salió el término ideología de género? Yo me he encontrado con un montón de gente que dice, no, porque ellos son los que sostienen la ideología de género. No, querido, no, lo de ideología de género se lo han puesto a grupos que hablan de la teoría de género, no Mm. gente que habla. O sea, hay inclusive una ignorancia de dónde surge ese término, que ese término surgió de espacios religiosos a mitad de la Sí. década de los 80, para hablar de cierto, o sea, estés de acuerdo o no, no importa. La cuestión es que al menos tenés que saber argumentar de dónde viene. Y hay otro vicio muy común que lo estoy viendo en muchos grupos, especialmente grupos políticos, digamos, que militan desde una cosmovisión religiosa, es que, digamos, claro, como hay que argumentar, entonces yo te tiro 300 datos en medio segundo, ¿no? Porque acá pasó esto, acá pasó el otro, acá pasó el otro, y hay una cuestión, hay una concepción positivista de la Claro, argumentación. claro. Yo te tiro 200 datos y si vos te pones a desgranar eso, la mitad son mentiras y la otra mitad son cuestiones que no tienen relevancia alguna Mm. para lo que ellos supuestamente están negando. Claro. Entonces, digamos, ahí hay otra cuestión también de cómo argumentamos Nuestra en términos posición. políticos, Mm. digamos, en términos de fundamentación Claro. también. Y ahora, mira, para trascender a otra pregunta es, ¿cuáles han sido los efectos de todo esta, desde tu lectura, Los ¿qué? Latinoamérica, cuáles han sido los efectos de esta injerencia, del mal uso, para poner de alguna forma, aunque ya ahí estoy dando un criterio de juicio ya, pero del Sí, sí, mal sí. uso de esa política, ¿no? Donde nos abanderamos. Háblanos un poquito a nivel del continente, ¿cuál es tu lectura? Para luego te voy a hacer una pregunta, ¿debe Sí. o no debe eh, Pastor levantarse como un presidente teniendo como base una comunidad de fe o una denominación X? Bien. Mira, no, con respecto a lo regional, a ver, ya, yo creo igualmente cuando hagas una lectura regional, sin duda, como muchos estudios y también un simple discernimiento de lo que pasa en los medios de comunicación y demás, obviamente la presencia de lo religioso es, digamos, un elemento mucho más visible y demás. Ahora, yo creo también que
digamos, hay una paradoja en cómo este fenómeno de la gran visibilización de lo religioso se ha dado. Por un lado, hay una mayor presencia, hay una mayor profesionalización y preparación de algunos sectores, digamos, de grupos evangélicos y de grupos religiosos que han sabido, digamos, articularse con otros espacios de sociedad civil y demás, pero por otro lado hay que tener cuidado, ojo que no estemos inflando algo que no es, porque para ahora vos escuchás y lees algunas cosas que dicen, bueno, Bolsonaro ganó gracias a los evangélicos, Trump ganó gracias a los evangélicos. Sí, sí. Ojo, no hagamos esas lecturas demasiado infladas, porque en realidad yo creo que ahí hay un fenómeno más de chivo emisario, ¿no? Que se está usando a ciertos grupos religiosos para no dar cuenta de en realidad de hacer, o mejor dicho, de hacer una lectura mucho más amplia de lo que está pasando en términos sociales en el continente, ¿no? Lo que yo sí creo desde esta mala o por ahí esta manera crítica de cierto accionar religioso y especialmente evangélico en el espacio público es que precisamente se han absolutizado ciertos discursos que son muy debatibles, que se hablan en nombre de la fe, en nombre de la verdad bíblica, cuando no es así. Pero en segundo lugar, y es lo que más por ahí dolor me produce, es que muchos de estos espacios, de estas voces religiosas, han terminado siendo funcionales a acciones y a discursos totalmente antidemocráticos y Claro. discursos de odio. Ahora, yo acá te voy a manifestar, esto sí lo hablo desde mí, ¿no? Yo tengo mis posiciones con respecto a temas de derechos humanos, a políticas inclusivas y con respecto a cuestiones de género, digamos, y yo sé que en eso puede haber perspectivas distintas. Ahora, ¿sabes dónde yo creo que sí hay una diferencia? En que yo creo que el espacio público es un espacio donde todas las posiciones deben ser discutidas, abordadas, y las políticas públicas y el Estado debe resguardar por la inclusión y el tratamiento de todos los grupos y sectores sociales que hay. Entonces, en grupos religiosos, yo entiendo que haya grupos y discursos religiosos que tengan una perspectiva distinta con respecto a género, derechos humanos y demás, pero cuando muchos de esos discursos terminan legitimando acciones políticas, muchas de estas acciones políticas al final no son democráticas, porque en lugar de dar lugar a más derechos, cercenan más y terminan absolutizando una perspectiva particular, Claro, negando al resto. En claro. cambio, quienes apoyamos el tema de derechos humanos o otras perspectivas, nosotros no estamos negando al otro, lo que estamos diciendo es, ojo, que esa no es la única. Hay otros sectores que merecen ser escuchados porque tienen otras perspectivas. Entonces, digamos, ahí es donde yo entro en tensión y en lucha con ciertos discursos particulares de lo religioso que terminan legitimando posiciones absolutas, ¿no? Y Claro, eso me parece que es algo lamentablemente muy común hoy día en la región. claro. Y lamentablemente yo lo voy a poner un poquito más en gallo pinto, ¿no? Los escándalos, ¿no, Nico? Que hay en nuestro medio ambiente, aquí en Costa Rica, la división de los partidos, Claro. el pleito de intereses, los escándalos de orden financiero, eh, el primer presidente evangélico en la región, Guatemala, hace unos años atrás, es quitado por corrupto, en fin, es tan vergonzosa la injerencia, yo te lo digo y es la voz mía igual, con tanta vergüenza, es tan vergonzoso, tan doloroso, los malos testimonios, para ponerlo en un La, término la más ministra de, la evangélico. ministra de Familia de la Mujer de Brasil, que es una pastora, o sea, sus dichos son, pero aberrantes por momento, ¿no? O sea, y ella orgullosa de decir que es Exactamente, pastora. y Honduras, Salvador, presidentes, bueno, que son una pena. Al final la pregunta es, bueno, si ya tenemos claro que hay una política saludable en la que deberíamos incursionar, si quisiéramos transicionar a una política más institucional, la recomendación es, bueno, integremos otras voces, no levantemos una voz teológica como una verdad absoluta, sino escuchemos a los demás, porque efectivamente el arte de la política es gobernar para todos y para todas, y en esa inclusión democrática es donde nos perdemos los evangélicos, porque queremos como abrir el redil y arriar, decimos aquí, ¿no? Jalar a todas las ovejas, aunque vengan de todo tipo, sin saber, inclusive que nuestra espiritualidad está en construcción, que Dios tiene otras caras y otras voces, pero estos son términos que al evangelicalismo le asusta. Le Y asusta. entonces tenemos consecuencias. Nico, en el cierre, ¿qué consejos prácticos le das a nuestros oyentes para aquellos que
que sienten que, vamos a ver, entre comillas, Dios les está pidiendo que se lancen como diputados, como candidatos presidenciales. ¿Qué consejo le das a la membresía? Vamos a hablar al pueblo evangélico y Sí. aquel que no lo es. ¿Cómo discernir cuándo, y esta es una pregunta compleja, cómo discernir cuándo la voz de un caudillo está violentando la democracia, la hermenéutica comunitaria, ¿no? El ejercicio comunitario? Por ahí te lo dejo. Sí. Bueno, empiezo por lo último, digamos, que es complicado, pero también lo más directo en contestar. Justamente yo creo que tiene que existir un discernimiento cuando el caudillo, el pastor o quien sea, esté claramente queriendo reflejar o vinculando, mezclando, misturando una perspectiva social particular con digamos, como una visión única y absoluta tanto del texto bíblico como de Dios. Yo creo que ahí tiene que haber ya directamente una antena, Claro. ¿no? O sea, yo lo hago eso con todo, inclusive, digamos, con todo tipo de discursos, que se levanta a hablar en nombre de la verdad absoluta delante de Dios, o a partir o en nombre de Dios, hay que levantar las antenas y hay que discernir realmente, digamos, digamos, hasta qué punto inclusive se están mezclando perspectivas, pero también apelar a algo, y eso hablamos ya como evangélicos del protestante, algo tan elemental de nuestra tradición que nos olvidamos tanto, Claro. que es el discernimiento espiritual y la lectura en el texto bíblico. Vayamos nosotros, discernamos. Y acá, bueno, acá vos sabes bien que es un proceso de construcción teológica, de cómo también tenemos que resignificar las estructuras jerárquicas en la iglesia. O sea, lo que diga el pastor no tiene que ser mi posición política. O sea, no tiene nada que ver el pastor o la pastora, tienen todo el derecho a tener su pensamiento político, pero no tengo yo por qué pensar por eso y ellos no tienen por qué decirle, por ejemplo, como uno se ha escuchado, ustedes tienen que votar a tal lista, si ustedes no votan por esta perspectiva van a ser condenados por Dios, si ustedes hacen esto lo Van que en Dios contra no de la quiere. Biblia. Claro, cuando ya hay una cuestión, una dimensión de odio, de enjuiciamiento, cuando tiene que ver con una perspectiva digamos, diferente al pastor o la pastora o el líder, digamos, ahí ya se está incurriendo una práctica violenta, de intento de manipulación y de imposición, ¿no? Y Claro. eso y tenemos que, a ver, promover y apelar a este principio tan protestante y evangélico, que es el discernimiento en el espíritu, el discernimiento tanto personal como colectivo con otros y otras, y la reflexión del texto bíblico. Claro. Y acá se conecta a estas otras cosas, a varias cuestiones prácticas que podemos hacer. En primer lugar, enfatizar esto que vos estás diciendo, formación, preparación. Necesitamos prepararnos. Sería muy bueno que en iglesias, en organizaciones religiosas, se hagan talleres de qué significa, digamos, trabajar temas de política, la vinculación entre fe y política. Mira, yo tengo mis posiciones personales y con nuestra organización lo hacemos y trabajamos en talleres y es posible pensar en lo político y en lo público desde distintas aristas, ¿no? Es posible hacerlo. Entonces las iglesias tienen que adentrarse a esto. Hay mucha base bíblica para hacerlo, hay mucha base teológica para poder pensar en términos más amplios. En segundo lugar, reconocer que siempre todos y todas, todos los creyentes, pastores, líderes, sea quien sea, tenemos nuestra ideología y nuestra subjetividad, nuestra manera particular de ver las cosas. Y eso no está malo. Así fuimos creados por Dios, si no Dios nos hubiera creado homogéneos, Sí, todos pensaríamos sí. igual, y la iglesia hubiera pensado lo mismo en estos miles de años. Y todos Y fuéramos liguistas aquí en Costa Rica, el por equipo de la ejemplo, liga. o peronistas Los en Argentina. peronistas, sí, sí. Este, digamos, y hay mucho valor y riqueza en la pluralidad de la iglesia y eso se tiene que evidenciar. Entonces, por ejemplo, hago un paréntesis acá, muchos de estos quienes hablan y critican la ideología de género y otro tipo de ideologías, ¿no? Siempre, bueno, ellos hablan de ideología, nosotros hablamos de la verdad, hablamos de la Biblia, hablamos de la ciencia. Eso es un discurso absolutamente antidemocrático, porque no se está reconociendo que tanto uno como otro está Tienen hablando de parte. ideología y lo está fundamentando desde cierta manera. En tercer lugar, hay que aprender, yo creo, también a institucionalizar las prácticas políticas de la iglesia de diversa manera.
No confundir, por ejemplo, lo que hacen organizaciones religiosas, organizaciones, digamos, que emergen desde grupos evangélicos particulares con lo que hace la iglesia en general. Hay que saber distinguir, y me parece que tiene que haber un buen discernimiento, por ejemplo, de parte de iglesias, y por más que estén de acuerdo o no, decir, bueno, a ver, discernir que puede traer conflicto el estar vinculado solo con una manera de ver las cosas, digamos, tener mucho cuidado en la vinculación. Y cuando hay una vinculación que puede llegar a haber, tener mucho cuidado en cómo se plasma. En cuarto lugar, creo que los liderazgos eclesiales deben tener mucho discernimiento en cómo plantear temas políticos en la comunidad de fe, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo digo muy abiertamente, o sea, hoy en Argentina, que va a haber el próximo domingo las elecciones, las PASO que se llama, para, digamos, medir un poco lo que son las precandidaturas, es inaudito la cantidad de pastores y pastoras que están hablando por redes sociales, ¿no? Sí. Y uno dice, usted debe votar por esto. No importa los partidos, pero este es el valor que usted debe votar. Claro, así se está incidiendo. Claro. Aquí pasó igual, en todos los Guatemala. Entonces, ahora están diciendo igual. Exactamente, y creo que tiene que ver. Y por último, hablamos tanto de los otros y de otros grupos y de otros discursos, y resulta que nunca nos hemos cruzado ni siquiera de cara a cara con esos otros a los cuales tanto hablamos con tanta verdad y con tanto juicio. Acerquémonos, escuchemos más, dejemos de demonizar desde la ignorancia o desde el prejuicio, y acerquémonos a hablar, porque incidir en el espacio público es sobre todo eso, acercarnos para escuchar al otro, para escuchar su problemática, para escuchar desde dónde está hablando, y poder manifestar si se quiere un desacuerdo, pero hacerlo cara a cara y no hacerlo desde las trincheras del prejuicio, desde el estar hablando de personas, de opciones, de ideologías, sin siquiera alguna vez ni haber leído al respecto, ni haberse acercado, ni haber dialogado con ese otro y esa otra. Esa es una muy mala manera de acercarse al espacio. Yo lo podría poner en esta forma, en este último aspecto que acabas de tocar. Voy a decirlo al estilo montañés. Si no tenemos la apertura como iglesia o como candidatos a temas políticos, si no tenemos la apertura de escuchar al otro y construir nuestras posturas políticas, de legislación, las que sean, mejor no hacerlo, porque realmente, Nico, es vergonzoso cuando se levanta un bloque de participantes de X partido político y hacen preguntas que son en las 5 vocales de la política. A, E, I, O, no, y hacer preguntas y lucen tan, perdónenme la palabra, tan torpe. ¿Por qué? Porque entraron en un ambiente movidos por un ideal que está bien, es digno, está bien. Yo sigo siendo un Quijote aquí en la montaña, pensando en utopías, nunca las alcanzo, pero por lo menos me mueven, eso es lo que decía él. Eso es importante. Sí, me mueven. Pero bueno, entran a ese ambiente sin la preparación, con una bandera de juicio, con una bandera de discriminación, lo cual se pone en contra del discurso de Jesús. Y ahí es donde quisiera aterrizar. Lo peor que le está pasando a la iglesia al evangelio de Jesús es que todas estas manifestaciones políticas que han llegado a las altas curules están dejando pero muy mal parado el evangelio. Y cuando vos dijiste eso, me acuerdo, ¿te acordás de la historia cuando Juan el Bautista manda a sus ayudantes, a sus propios discípulos a decir, bueno, pueden ir y preguntarle a Jesús si es que el que ha de venir, o sea, gran pregunta, le estaban preguntando nada más y nada menos que al mero. Si era el Mesías tan esperado. Cuando llegan, le dicen, miren lo que estoy haciendo. Y eso es una actitud que Jesús mismo la tuvo, o sea, de humildad, de respetar procesos. Yo siempre hablo de ese pasaje como abrir un espacio pedagógico, ¿no? Jesús respetó los procesos, Jesús dejó que ellos opten, y capaz que alguno de esos discípulos dijo, no, este no es el Mesías, este es un loco, como se viene diciendo realmente, y capaz que otros sí, pero Jesús mismo dio lugar para eso. Pero nosotros como creyentes a veces somos tan arrogantes que nos ponemos por encima de Jesús mismo, hablando de verdades absolutas, en lugar de tener la humildad de decir, bueno, aportamos desde nuestras acciones, de nuestras perspectivas,
y que cada uno saque su propia consecuencia y aportamos desde lo que estamos haciendo para el bien común. Pero no, acá no venimos a imponer justamente discursos mesiánicos y salvadores. Sí. Ni Y Jesús esa lo es la hizo. tendencia. Presentan a un candidato X como el Mesías, ¿no? Con un mesianismo. Con un mesianismo. Nico, te pregunto puntualmente, ¿crees que la transformación de la sociedad depende de pastores o evangélicos puestos en el poder? No, para nada, para nada. Como vos mencionaste, los pocos ejemplos que tenemos en la región son absolutamente lo contrario, ¿no? Y eso no quiere decir tampoco una generalización. Ahora, cualquier evangélico en el poder va a ser nefasto, no, tampoco es así. Sí, Pero eso no tiene que ver con ser o no evangélico, esa es claro, la clave, claro, ¿no? claro. O sea, la fe evangélica y la fe evangélica, la fe en Jesucristo y el seguimiento de Jesús nos llama a ver la transformación en otros niveles. No necesitamos estar en el Eso, poder para hacerlo. total. Y en segundo lugar, ser evangélico no te da garantías de nada, ¿no? El título de evangélico no te da garantías de nada. Sí, sí. El título evangélico en términos religiosos y en términos eclesiales, ¿no? En este continente hemos tenido personas nefastas hablando en nombre de la fe y las tenemos hoy día. Sí. ¿No? Personas como Bolsonaro, que tanto se acercan a la iglesia, que pastores los viven aplaudiendo, y es una persona nefasta para la democracia en nuestra región, y tantos otros más, ¿no? Entonces, lo evangélico no es inherente de ciertas acciones en el poder. No es lo que te hace impune, Con lo cual, claro. exactamente, en nada. Y nuestra preocupación como iglesias deberían ser otra, que deberían ser construir prácticas políticas, prácticas comunitarias, un compromiso con la democracia en otros niveles que puede llegar a que llegue a ciertas estructuras de poder, puede ser como que no, pero no depende específicamente de eso. Y es más, honestamente te digo, evangélicos y evangélicas que se están todo el tiempo moviendo porque lo único que quieren es llegar al poder, para lograr transformación, a mí ya me hace ruido. Mostrame las transformaciones en otros lados, no por ahí. Usando dos ejemplos que citaste, uno y el otro voy a intentar articularlo. Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista, vengan y vean, les da la opción. Y yo la pregunta es, ¿qué tienen para enseñar estos políticos que se levantan en su diario vivir? ¿Cómo articulan su vida? Y en segundo lugar es Jesús que cuando le ofrecen que puede ser el Mesías, recuerda ya en Capernaum, y él desaparece. Si él hubiera aceptado ese día ser rey, un político hoy hubiera dicho, Jesús hubiera aceptado y establece el reino, imagínense lo fácil, y Jesús desaparece. Y me llama la atención que la única vez que Jesús acepta el título de rey, una posición política, es frente al rey, desnudo, flagelado y abandonado por sus amigos. ¿Quién va a creer en un político que no tiene nada que mostrar? Pero es que justamente de esa realidad. Al final creo, Nico, que, y no generalizo igual que vos, que a veces quienes asumen estas posiciones de querer ser los caudillos, la voz oficial de los evangélicos, brother, mira, alguien lo dijo de esta forma y lo voy a repetir aunque me vuelvan a hacer alguna manifestación en las redes. No sé, la primera y última vez. Yo creo que hay que revisar un psicólogo primero, o ir a encontrarse con Dios, porque a veces es un ego impresionante. Sí, pero bueno, palabras finales, Nico, ya casi a la hora de estar hablando, algunas palabras finales para quienes nos escuchan y nos miran. Bueno, mirá, estos temas se necesitan seguir hablando, así que me parece, me da mucha alegría poder participar acá y que hayan abierto y te queremos traer a Costa Rica, Bien. Sí, bueno, Costa Rica es uno de mis países más asiduos, así que espero pronto poder volver. Vas a hacer y realmente me parece que las iglesias tienen que pegar un freno, no creerse tanto el cuento, como dicen por acá por Chile, esperar un poco y tener una actitud de mayor humildad, de mayor compromiso con la comunidad y realmente pensar estos temas. Son temas que son importantes. La región en realidad está viviendo un momento de tensión, de polarizaciones y de crisis en muchos sentidos políticos y de comprensiones y prácticas tradicionales de la política, por lo cual estamos en un proceso de transición de bisagra donde la Iglesia puede aportar para el desarrollo de nuevas dinámicas, pero en este momento lamentablemente en muchos sentidos está actuando a favor de ciertas voces que no ayudan a un desarrollo democrático en la región. Por lo cual insto para que estos espacios o estos diálogos, estas charlas honestas, abiertas, con respeto hacia las diversas posiciones que podemos llegar a tener, se puedan seguir gestando, porque eso, ahí
donde ahí, con esto termino, ahí donde yo siempre digo cuando hablo de la iglesia y su compromiso político. La iglesia no es que tiene que hacer un puente con la política como un contexto afuera. La iglesia tiene intrínsecamente una dimensión política, en cómo construye su liderazgo, en cómo entiende la hermenéutica bíblica, en cómo construye espacios de diálogo interno, en cómo acompaña a las personas hacia dentro de la comunidad. La iglesia es en sí mismo un agente político con desde sus prácticas inherentes, por lo cual me parece que la iglesia debe trabajar mucho más en profundidad con eso. Y yo dándole a este cierre magistral que haces, quiero darle un condimento evangelístico, de evangelismo. ¿Cómo van a creer y cómo van a escuchar si lo que ven de la iglesia es un mensaje discriminador, segregador, totalmente enjuiciador? Al final la cruz se invisibiliza y el poder redentivo, ¿no?, cósmico, personal de Jesús se ve puesto en riesgo. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a aceptar al evangélico que juzga mi orientación, que juzga mi petición, que juzga mi posición política? Y sigo defendiendo, Nico, que la iglesia, que dejemos de preocuparnos por la ventana 1040, que hablan de misiones, y veamos a la iglesia evangélica como un campo de misión evangelístico. Exactamente, ventana 1040, que es un esquema de guerra. Claro, es de guerra, claro. Pero lo usan para eso. Para empezar. Lo usé en el sentido irónico del folclore evangélico. Sí, tal cual. Pero bueno, a mucha gente se nos conectó, Nico. Aquí hay salud desde Honduras, Estados Unidos, desde Caracas, Venezuela. Mucha gente. Gracias a quienes han seguido el programa hoy de Biblia con Aroma de Café, aquí desde la cabina principal de Eco Radio. Nico, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, Roy. Muy lindo. Una vez más te digo, vamos a pensar en algo para traerte acá, así que si me está escuchando alguien aquí en Costa Rica interesado en sumarse con nosotros, traigamos otras voces. Y a la iglesia evangélica, sostengo esto, Nico, ya cierro, la iglesia que va a prevalecer en el próximo siglo es la que tenga la mayor capacidad de hablar menos y escuchar más. Totalmente. Saludos a tu esposa y a tus hijos. Serán dados. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muy amable a todos los que nos siguieron. Nos vemos en la próxima entrega de Biblia con Aroma de Café. Gracias. Búscanos como Comunidad Cristiana Shalom. Escúchanos en nuestro sitio web www.shalomcr.com.